quiero ver si pueden ver la presentación. Por favor, si me dan una retroalimentación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, ya. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ruido con un perrito resfriado, así que por favor no piensen que nadie está durmiendo y no se duerman en la clase, ¿no, verdad? Bueno, ayer estábamos viendo lo que es el sistema límbico, y el rol protagónico en el sistema límbico lo tiene el hipotálamo, porque el hipotálamo es el centro máximo de ese sistema de regulación neuroendocrina. Entonces, si pensamos cómo está controlado, regulado nuestro cuerpo, vamos a ver que la regulación es de tipo neuroendocrina. Entonces, estamos viendo ahora lo que es el componente nervioso de ese sistema de regulación que tenemos a nivel corporal. Y uno de los máximos exponentes, o sea, la estructura fundamental en esta regulación neuroendocrina es el hipotálamo, ¿no? Que va a ocuparse de todas las funciones a través del sistema endocrino, ¿no? De todas las funciones vegetativas a través del sistema endocrino. Disculpe. Muy bien, entonces, a ver, personas más. Listo. Muy bien, entonces, el ser humano, el cuerpo, está regulado por un sistema de tipo neuroendocrino, en el cual el sistema límbico y principalmente el hipotálamo es el que tiene el control desde el punto de vista nervioso. Este hipotálamo se regula con otras estructuras corticales, también tiene múltiples conexiones con otras estructuras corticales, también por la corteza límbica y otras áreas corticales cerebrales, ¿no? Y vamos a ver que este hipotálamo, como se ve en el gráfico, está en el centro del sistema límbico. Y va a tener múltiples conexiones con todas las estructuras que podemos ver en este gráfico, ¿no? Con los ganglios basales, con el hipocampo, la amígdala, el área parolfatoria, el área septal, o sea, todo lo que estamos viendo en este grafiquito, con todas esas estructuras. Y esas múltiples conexiones aferentes y eferentes van a permitir que el hipotálamo realice sus funciones específicas. Vemos. Si agrupamos esas conexiones, entonces si agrupamos las conexiones que acabamos de mostrar en el gráfico, vamos a ver que hay tres direcciones para las señales eferentes. Recordemos que eferentes son las que salen, las que van del centro hacia la periferia. Entonces hay una primera conexión que es posterior e inferior, que se va a dirigir hacia el tallo cerebral, hacia el tronco del encéfalo, ¿no? Y principalmente para esas áreas reticulares que hemos visto ayer, situadas en el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y a partir del tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, van a dirigirse
hacia los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por eso es que regula la actividad vegetativa. La otra conexión, la otra señal eferente, va a dirigirse hacia arriba. Es una conexión eferente de tipo superior. Entonces se va a dirigir hacia áreas del diencéfalo, del encéfalo, principalmente hacia los núcleos anteriores del tálamo y las porciones límbicas de la corteza cerebral. Y por último, como el hipotálamo está unido mediante un infundíbulo a la adenohipófisis, a la neurohipófisis, entonces va a dirigirse por el infundíbulo hipotalámico para controlar las funciones endocrinas, las funciones secretoras de la neurohipófisis y la adenohipófisis, lo que vamos a ver después en el capítulo de fisiología endocrina. Entonces hay múltiples conexiones de tipo vegetativo que esta estructura, este regulador va a tener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son las funciones? Una es la de regulación cardiovascular. Y aquí ya tenemos que comenzar a notar que, por ejemplo, el hipotálamo lateral y posterior, que el hipotálamo va a estar dividido en segmentos, lateral, medial, anterior, posterior. Entonces, la estimulación del hipotálamo lateral y posterior tiene como función elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Sí, hay centros en el, que vamos a ver después, en el tallo cerebral, sí, pero están regulados por el núcleo hipotalámico lateral y posterior, que van a elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ahora, si se estimula el área preóptica, va a haber una disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, estos son núcleos que van regulando tanto el incremento de estos parámetros cardiovasculares y también su reducción. ¿Trabajan solos? No trabajan solos. Hemos dicho que ahí están los centros hipotalámicos y estos van a tener su conexión, sus señales eferentes hacia las regiones reticulares de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Otra de las funciones importantísimas que tiene el hipotálamo es de regular la temperatura corporal, ¿no? Alguna vez, lamentablemente, vemos personas que consumen bebidas alcohólicas en gran cantidad, ¿no? Esas personas lo que van haciendo es lo que se llama la parálisis descendente de Jackson, ¿no? A medida que aumenta la cantidad de alcohol que está disuelta en la sangre, ¿no? Y cuando esta llega a niveles superiores, comienza a deprimir la corteza cerebral, ¿no? De la corteza cerebral, van a ver después en las clases que van a seguir, que ahí nosotros tenemos a lo que son las funciones mentales superiores, ¿no? Aparte de las motoras, sensitivas y todo, pero ahorita conductualmente hablaremos de funciones mentales superiores relacionadas con la conducta. Ahí está, por ejemplo, la educación que hemos recibido, que nos permite, digamos, tener un comportamiento moral, no tener, digamos, un comportamiento de tipo exhibicionista y de todo ese tipo de cosas. Entonces, el alcohol va deprimiendo las áreas corticales y después hacia áreas subcorticales y puede llegar justo hasta las áreas también límbicas y principalmente a nivel del hipotálamo. Y podría, ¿no?, hacer que este núcleo en particular, este núcleo situado en el área preóptica, pues no esté deprimido, esté inhibido, y por lo tanto la regulación de la temperatura no va a ser la adecuada a 37 grados. ¿Por qué? Porque si está deprimido este centro, entonces puede ser que la persona comience a ser poiquilotermo. ¿Qué es poiquilotermo? Que va a tener una temperatura similar hacia el medio externo, ¿no?
Entonces, si tenemos una persona bebedora, un borrachito que está tomando, que ha tomado una gran cantidad de alcohol y que de paso se queda dormido en una calle de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, su temperatura puede bajar a la temperatura ambiente, ¿no? Y por esa situación entrar en una hipotermia y fallecer. Ahora, claro, otra causa también bien importante para que esas personas pierdan la vida es también la broncoaspiración. Entonces han consumido tal cantidad de alcohol u otras cosas y después tienen un vómito y como están dormidos, ¿no? Están sedados en cierta forma, entonces eso pasa a las vías respiratorias y puede morir, ¿no? Pero destacando lo que estamos viendo ahora, lo importante es esta área preóptica, que es la que regula la temperatura corporal, ¿no? Sumamente importante para desarrollar nuestras funciones corporales tal y cual la conocemos. Muy bien, entonces ya hemos visto que regula la función cardiovascular y que además regula la función de control de la temperatura. Otra de las funciones del hipotálamo se halla en la regulación del agua corporal. ¿Cómo va a regular esto? Va a regular mediante la sensación de la sed y mediante la excreción de agua por la orina, o sea, cuánto consumimos y cuánto eliminamos. Entonces, ¿cómo se produce la sensación de la sed? Va a haber, o sea, cuando hay un aumento de concentración de electrolitos en los líquidos, que es detectado por este centro, ¿no? Entonces se va a generar un intenso deseo de beber agua, ¿no? Y se va a buscar la fuente más cercana y se va a ingerir la cantidad suficiente para normalizar esa concentración electrolítica en el centro de la sed. Entonces tenemos aquí un centro de la sed, que está en el hipotálamo lateral. Aquí pasa la irrigación sanguínea, pasa por aquí, pero se ve que hay un aumento de la concentración de los electrolitos, un aumento de la osmolaridad. Entonces, el centro dice, uy, aquí está, el medio interno está muy concentrado, entonces genera un intenso deseo de tomar agua. Y ayer hablábamos, y hay que destacar esto, que hay una relación profunda entre las actividades vegetativas y las actividades conductuales, ¿no? Entonces, vamos a buscar por la fuente más cercana que podamos obtener para tomar agua, ¿no? Y eso va a ser que nosotros estamos estudiando en el dormitorio o en el jardín, no sé. Entonces vamos a un lugar adecuado donde tenemos el botellón de agua y comenzamos a tomar, ¿no? Entonces, esta actividad es vegetativa, es el control de la sed, ¿no? Estamos monitoreando, o mejor dicho, el hipotálamo lateral está monitoreando la concentración de electrolitos a nivel de la sangre, cómo está esa concentración. Entonces eso nos lleva a buscar la fuente más cercana y a ingerir la cantidad más adecuada de agua, lo más importante para completar o normalizar esa concentración a nivel de los líquidos corporales, ¿no? La segunda vía por la cual se regula el agua corporal es controlando la excreción de agua por orina, cuánto se elimina de agua por orina. Y aquí tenemos a los núcleos supraópticos, que también van a detectar que los líquidos están muy concentrados, y este núcleo supraóptico tiene conexiones con la neurohipófisis, donde se secreta la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Dónde actúa esta hormona? Va a actuar en los túbulos colectores del riñón y va a producir una reabsorción de agua, por lo tanto va a reducir la pérdida de agua, y también va a producir una excreción de electrolitos, reduciendo la concentración en los líquidos corporales hasta que tengamos concentraciones normales. Entonces, en esta segunda vía, los núcleos supraópticos envían señales por a la neurohipófisis. En la neurohipófisis se secreta la hormona antidiurética o vasopresina.
esta va a actuar en los túbulos colectores del riñón, que favorece la reabsorción de agua y favorece también la excreción de electrolitos. Entonces, al retener agua y excretar electrolitos, va a haber una reducción de la concentración, una reducción de la osmolaridad, y entonces se va a retornar hasta la normalidad con este segundo mecanismo. Muy bien, seguiremos. Otra de las funciones del hipotálamo es la regulación de la contractilidad uterina y de la expulsión de leche por la mama mediante la oxitocina, ¿no? Otra de sus funciones. También va a haber una regulación digestiva y de la alimentación. Entonces aquí también está el centro del hambre, en el que puede generarse un apetito incluso voraz, pero es el hambre que tenemos, ¿no? O sea que nos obliga a buscar comida. Y este centro también está localizado en el área hipotalámica lateral. Pero ¿qué pasa si este hipotálamo lateral, y en específico este denominado centro del hambre, se daña? Entonces vamos a ver que el animal puede llegar hasta una inanición de carácter letal. En algunas enfermedades, por ejemplo en la tuberculosis miliar, la tuberculosis ya expandida a nivel neurológico, se puede afectar este centro y se llama, y va a producir lo que es la caquexia patológica. Entonces la persona puede recibir todos los alimentos que necesite, puede darle las cosas que más le gustaban, ¿no? Pero realmente tiene una total apatía hacia la comida, ¿no? Entonces puede llegar a un estado de inanición de carácter letal, ¿no? Cuando esa enfermedad daña esta área, ¿no? O cualquier otra, por otra causa. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo que hemos estado mencionando anteriormente, que hay un control hipotalámico de la secreción de las hormonas endocrinas también por la hipófisis. Aquí hemos visto cómo es la correlación del hipotálamo con la neurohipófisis, pero también de las hormonas endocrinas con todas las de la adenohipófisis. Ya vamos a ver eso en la parte de fisiología endocrina. Entonces, si vamos a ver, tenemos una imagen de todos los centros de control vegetativo y endocrino del hipotálamo, tenemos una multiplicidad de funciones. Entonces, en el hipotálamo anterior, por ejemplo, está el núcleo paraventricular, que va a liberar oxitocina, conservar el agua. Ahí también tenemos el centro de la saciedad, así como hay un centro del hambre para forzarnos a comer, también hay un centro de la saciedad que dice, bueno, ya basta, ¿no? O sea, ya hasta aquí, no podemos seguir comiendo y comiendo todo el rato, ¿no? Ahora, en el área bróquica medial vamos a tener el centro que va a controlar la contracción de la vejiga urinaria, el descenso de la frecuencia cardíaca, el descenso de la presión arterial, como hemos visto previamente, ¿no? En el hipotálamo posterior, igual hay midriasis, hay el control de midriasis, es el centro del escalofrío, hay aumentos de la presión arterial también. Entonces, fíjense cómo las distintas áreas del hipotálamo están controlando funciones vegetativas sumamente importantes para nuestra sobrevivencia, ¿no? Sumamente importantes. Y ahora nosotros voluntariamente decimos, ay, que ahora nos dé hambre, o ahora que ya estemos saciados, ¿no? Algún rato podemos dejar de comer algo porque queremos hacer dieta o queremos vernos mejor o lo que sea, pero la cuestión es que normalmente no hay control de la voluntad, ¿verdad? No hay algo, bueno, a las 10 en punto que me dé hambre, o a las 11 menos 15 voy a activar mi centro de la sed. Tampoco hacemos eso. Y eso es lo bueno de estas estructuras del sistema límbico, en particular del hipotálamo, que va a encargarse de esas funciones vegetativas necesarias para nuestra vida y sobrevivencia.
Muy bien, entonces, además de todas estas funciones que hemos mencionado y de otras que vamos a ver en el capítulo de endocrinología, el hipotálamo también tiene actividades sobre el comportamiento emocional, lo que mencionábamos, ¿no? Tenemos sed y bueno, vamos a buscar agua caminando, moviéndonos, yendo a comprar, o sea, cualquier tipo de respuesta conductual que necesitamos hasta obtener ese líquido que queremos consumir, porque nuestros líquidos del medio interno están muy concentrados y por lo tanto queremos diluirlos para que su concentración, la concentración electrolítica al interior del medio interno, pues esté dentro de parámetros normales. Entonces, dentro del comportamiento emocional, vamos a ver que el hipotálamo lateral, que genera sed y hambre, eleva la actividad del animal, eleva la actividad de la persona, que puede pasar a la cólera y a la lucha, ¿no? Siempre es como un chiste clásico, y hoy que es el Día del Padre, ¿no? Tradicionalmente se almorzaba a las 12 en punto, digamos, ¿no? Entonces la mamá en la casa preparaba la comida y tenía que tenerlo todo listo a las 12 punto o 12 y media, ¿no? Anteriormente, porque ahora tenemos un desorden en los hogares, ¿verdad? Pero lo clásico era que la esposa prepare y tenía que estar a esa hora fija, porque si no llegaba el papá y si no estaba lista la comida ya servida y de todo, entonces él comenzaba a enojarse, ¿no? Bueno, con distintas graduaciones. Pero fíjense ustedes que en el mismo centro, donde está el centro de la sed y el hambre, entonces vamos a tener los centros de cólera y lucha, ¿no? Es como que no. Ahora, hay algunas personas que pueden llegar a actividades realmente violentas por tener hambre o tener sed. Sí, se ha visto muchas veces que querer un plato de comida o tener reacciones sumamente violentas por no satisfacer esta necesidad básica de alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque las mismas, todas estas funciones van a estar situadas en este hipotálamo lateral. Ahora, la estimulación del núcleo ventromedial es el centro de la saciedad, ¿no? Y aquí vamos a tener una disminución del consumo de alimentos y la tranquilidad. Entonces estamos bien. En el hipotálamo lateral, sed, hambre, cólera y lucha. Y en el núcleo ventromedial del hipotálamo, el centro de la saciedad y el centro de la tranquilidad, ¿no? Como dicen, pancita llena, corazón contento, ¿verdad? Entonces, habíamos tenido un núcleo precisamente para eso. Muy bien. Seguimos entonces. Ya. Entonces, en los núcleos periventriculares, que están cerca del tercer ventrículo, del área gris central del mesencéfalo, está el centro del temor y de la reacción frente al castigo, ¿no? Entonces ya, fíjense cuál es el centro que cuando nuestro papá o nuestra mamá nos reñía, entonces nosotros, cuál es el centro que detectaba el temor y a ver cómo reaccionábamos al probable castigo si era necesario eso. También el impulso sexual se encuentra en el hipotálamo, ¿no? Y está en sus segmentos anteriores y posteriores. ¿Por qué? Porque al ser una función bien importante de reproducción de la especie, de mantenimiento de la especie, entonces tiene una amplia distribución en esta pequeña estructura de 4 gramos, y fíjense tan importante que es y que nos permite tantas funciones, ¿no? Cambiar la siguiente. Ok, entonces aquí tenemos al sistema límbico en un esquema, ¿no? Y este sistema límbico entonces está relacionado con las emociones, con la motivación, la memoria y el aprendizaje, la respuesta al estrés, ¿no? ¿Y cómo se va a dar eso? Mediante la regulación neuroendocrina del medio interno, mediante el funcionamiento y comportamiento social, ¿no? La adaptación conductual a las emociones, ¿no? No es que
tienes reacciones ahí medias alteradas que vas a ir a buscar agua porque tienes sed y de pronto te pones a ver solo la televisión. Aunque algunas veces puede ser que de pasada estás viendo, te quedas ahí prendido, pero al final vas a terminar siempre yendo a buscar el agua, que es lo que te está ya motivado a que te muevas en donde estabas, ¿no? Pero entonces, con distintas graduaciones, todas esta integración y esta funcionalidad del hipotálamo, del sistema límbico, va a hacer que tengamos conductas sociales, emocionales, también apropiadas, ¿no? También en este grupo, dentro de sus funciones, va a estar la conducta sexual. Hay personas que nos interesa, hay personas a quien pretendemos, ¿no? Obviamente dentro de lo que es la normalidad, y cualquiera de estas funciones también puede verse alterada por múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, en las películas se ve que hay esas personas que están desnudas y se ponen un impermeable encima, generalmente varones, y cuando ven una chica o un grupo de chicas se abren el impermeable para mostrar toda su anatomía. Entonces eso está relacionado con un problema, por ejemplo, o sea, muy frecuente en caso de tumores, ¿no? En caso de tumores que pueden tomar el área frontal, pero también pueden haber otro tipo de neoplasias, otro tipo de problemas que pueden llegar a afectar estas áreas del sistema límbico. Por lo tanto, el comportamiento que va a tener esa persona va a ser completamente amoral, ¿no? Y peligroso, ¿no? Y hay un caso clásico en el cual pasa eso en Nueva York, y justo hace eso el señor delante de una señorita que había sido hija de un neurocirujano famoso de Nueva York. Y ella le dice, señor, le dice, sí, usted tiene un tumor, vaya al hospital porque lo que usted está haciendo no es correcto. Y de verdad que ese señor, al oír eso, no podía controlar esta tendencia, esta conducta, entonces va al hospital y realmente encuentran el tumor y finalmente lo operan, y después él mismo lo publica, porque si esa muchacha no sabía, no le decía eso, él tampoco sabía y tampoco buscaba la ayuda que fuera necesaria, ¿no? Entonces, todo el sistema límbico, pero en realidad todo en nuestra vida va a funcionar con lo que son las funciones de recompensa y castigo, ¿no? En las que varias estructuras de todo el sistema límbico van a estar relacionadas ya afectivamente con determinadas sensaciones, ¿no? Ya sean estas agradables o desagradables. La parte afectiva positiva, que es agradable, se denomina recompensa, que nos produce satisfacción, mientras que la de castigo nos produce aversión, rechazo. Y esto se ha evaluado mediante la estimulación eléctrica de ciertas zonas límbicas, ¿no?, que agrada o desagrada al animal. Vamos a ver que las áreas estimuladas generan sensaciones de agrado, de paz, ¿no?, mientras que la estimulación de otras áreas va a causar terror, dolor, miedo, reacciones de defensa, reacciones de huida, ¿no? Es por eso que este mecanismo, que es fundamental, que es el de recompensa y castigo, pues va a ser el que module toda nuestra vida en realidad, ¿no? Si tú estás en un trabajo absolutamente desagradable, con gente que no te gusta, realmente vas de una forma pesada, ¿no? Igual de las clases, ¿verdad? Para ustedes, si son clases aburridas o clases muy pesadas, muy largas, no sé, o no se entiende lo que habla el profesor o alguna cosa de esas, ¿no?
pues uno no quiere ir. Entonces ahí estamos estimulando la función de castigo, ¿no? La función de castigo. Igual para los profesores, por ejemplo, hay grupos de gente educada, amable, otros agresivos, malcriados a veces, ¿no? Entonces ya ir a esa clase es como que ir a un centro de castigo, ¿no? Entonces, obviamente vas modulando, vas regulando con las otras, con las funciones mentales superiores, pero lo básico, lo que tú sientes, lo que te va a motivar a tomar una conducta, es esa sensación ya sea de recompensa o castigo. Aquí tenemos un gatito con la mayor felicidad chupando un dulce, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en la vida nos hemos encontrado nosotros también con sensaciones agradables, una caricia de tu madre, alguna cosa de esas bellas, un abrazo de tu papá, hoy en día de papá? O sea, son sensaciones sumamente agradables que obviamente van a generar conductas en consecuencia. Muy bien, entonces esto nos ayuda, ¿para qué? Para motivar nuestra conducta, ¿no? ¿Qué conducta, qué respuesta vamos a tener nosotros hacia esa situación? Hay, por lo tanto, también a nivel del hipotálamo, en su correlación con el sistema límbico, con el resto de estructuras del sistema límbico, los centros de recompensa, ¿no? Estos centros de recompensa están situados en el fascículo prosencefálico medial, ¿no? Y sobre todo en los núcleos ventromedial y lateral del hipotálamo, perdón, ventromedial y lateral del hipotálamo. El núcleo lateral es muy potente, es quizás el más importante de todos, ¿no? Generando estímulos mucho más intensos, y esta zona, si se recibe una fuerte estimulación, puede causar ira. Por su parte, los estímulos más tenues van a facilitar una sensación de recompensa, y los más intensos una sensación de castigo, ¿verdad? Entonces, si recibimos una caricia, estamos estimulando levemente los centros de recompensa. Pero si esa caricia ya se torna un poco más agresiva, con más fuerza, con más violenta, pues entonces ya eso se vuelve un castigo, ¿no? Entonces, siempre todo tiene que ser en el justo medio, ¿verdad? Muy bien, entonces existen también otros centros de recompensa secundarios, ¿no? Que van a estar situados en la región fetal, de la amígdala, en otras áreas del tálamo, en los ganglios basales, y también otras que van a descender por el tegmento basal del mesencéfalo. Por lo tanto, hay todas las, o sea, con el centro del hipotálamo, varias otras estructuras del sistema límbico trabajan en esta función, ¿no? Y ahora, ¿qué hace el hipotálamo lateral? Veremos que la parte lateral del tálamo. Como hemos estado viendo anteriormente, entonces, para reforzar, estimula la sed, el hambre y los impulsos emocionales. ¿Y dónde estarán los centros de castigo? ¿Cuáles son los centros de castigo? En los centros de castigo, y también tendencias a huir, si hay algo que no nos gusta, si hay algo que nos desagrada, pues si no lo podemos parar en ese momento, preferimos huir, ¿verdad? Ya sean relaciones, ya sean lugares desagradables, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta va a estar situada, o los centros de castigo van a estar situados en la sustancia gris central del mesencéfalo. Esta sustancia va a estar alrededor del acueducto de Silvio, y puede subir hasta por las zonas periventriculares del hipotálamo y del tálamo. Entonces, esta es la más importante, ¿no? Esta área de la sustancia gris como área de castigo. Pero hay otras áreas de castigo menos potentes, ¿no? Que están situados en la amígdala y el hipocampo. Y algo que, como decíamos antes, si es una sensación leve, entonces está estimulando los centros de recompensa. Pero si es una sensación más fuerte, más agresiva, entonces
el castigo va a primar sobre la recompensa. ¿Por qué? Porque la estimulación de los centros del castigo puede inhibir por completo a los centros de recompensa y del placer, ¿no? Por lo que, digamos, el castigo y el miedo tienen prioridad sobre el placer y la recompensa, ¿no? Entonces esa graduación es sumamente importante. Te dan tu plato favorito, ya comes uno feliz, ya dos, digamos, ¿no? Pero ya que te obliguen a comer 5 o 6, o sea, ya eso ya dejó de ser tu plato favorito, porque realmente ya tu cuerpo, tu centro de la saciedad te está diciendo ya no, y tu cuerpo está también reaccionando contra eso. Entonces hay una frontera muy tenue entre lo que son, entre lo que es la recompensa y lo que es el castigo. Muy bien. Entonces, en el hipotálamo lateral para reforzar está la cólera, y hay la cólera manifiesta y la lucha. En el núcleo ventromedial, la saciedad, la disminución del consumo de alimentos y la tranquilidad. En la zona fina de los núcleos periventriculares está el temor, la reacción frente al castigo, ¿no? Y desde diversas zonas del hipotálamo, ya veíamos la parte anterior y posterior, se encuentra lo que es el impulso sexual, ¿no? Viendo otra vez un esquema de nuestro ilustrísimo y famosísimo hipotálamo, vemos que tiene una multiplicidad de funciones relacionadas con nuestro control vegetativo, ¿no? Que va a tener asociación con la conducta que nosotros vamos a asumir, ¿sí? Y también con el tipo de sentimientos que vamos a tener hacia estas funciones en respuesta a los estímulos que nosotros vayamos a tener. Para cada uno de ustedes puede identificar cuáles son sus estímulos de recompensa y cuáles son sus estímulos de castigo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención, por ejemplo, que han estudiado medicina, todo ese tipo de cosas que vamos decidiendo en función de la recompensa y el castigo. Hablando de eso, probablemente la mayoría piensa que en medicina, o se escoge medicina porque, no va a haber tanto número, que no me gustaban las matemáticas o no me gustaba la física, ¿no? Pero a medida que pase el tiempo van a ver ustedes lo importante que es, obviamente no todos los días, 24 horas, pero lo importante que es, y que en medicina, que en otras materias, igual se necesita, digamos, matemáticas y física. Pero obviamente debe ser menos aburrido, de acuerdo al gusto de las personas, que realizar o ser contador público, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre haciendo cuentas y buscando dónde se ha ido un peso, dónde se ha ido el otro, ¿no? Entonces todo está relacionado, todas nuestras decisiones, incluso la carrera que vamos a tener, a qué nos vamos a dedicar, con los centros de recompensa y castigo. Si por ejemplo ustedes han han elegido medicina porque quieren tener 6 casas y 3 autos y viajes a París frecuentemente, o donde quiera, no, pues no va a ir con la realidad, con la situación actual del mundo y particularmente de nuestro país, ¿no? Pero ahí está tu motivación, ahí está qué es lo que te interesa o por qué estás estudiando algo o haciendo alguna cosa, ¿por qué? Por esa relación de recompensa y castigo. Bueno, la recompensa y el castigo es importante para el aprendizaje y la memoria, sí. Cuando nosotros tenemos una experiencia sensitiva que no produce nada, ¿no? Ni recompensa ni castigo, entonces no nos acordamos de esa experiencia, ¿no? ¿Cuántas experiencias tenemos día a día y cuántas de ellas nosotros olvidamos? Por ejemplo, estamos subiendo, digamos, al minibús y nos hemos lastimado la rodilla, ¿no? De ese día nos vamos a acordar porque hemos tenido un dolor muy fuerte ahí en la rodilla. Pero todos los demás días que han subido y bajado del minibús, gracias a Dios no ha pasado nada, entonces eso no se recuerda, no se recuerda, porque no ha estimulado ni al centro de la recompensa ni al centro del castigo, ¿no?
¿Por qué? Porque si se genera recompensa o castigo, la respuesta de la corteza cerebral es repetitiva, ¿no? Y se vuelve cada vez más intensa, generando una respuesta de tipo reforzado, ¿no? Resulta que estabas yendo a la parada del minibús, por ponerles ejemplo, y ahí ves a una chica muy linda o un chico muy guapo, ¿no? Oh, pues todos queremos ir a esa parada, ¿no? De repente podemos ser amigos de esa persona, ¿no? Entonces, esto se vuelve repetitivo, ¿no? Y se genera una respuesta reforzada para ir a esa parada mejor que ir a la parada más cercana, donde no va y donde crees que no va o no va esa persona que a gusto intencionado, ¿no? Entonces, esa recompensa y el castigo realmente nos permite tener esta respuesta repetitiva, esta respuesta reforzada, que nos permita también aprender y memorizar. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿No? Que se desecha el 99% de toda la información que nosotros recibimos, ¿no? Imagínense la cantidad de todos los detalles que tienes cada día. Y solamente se va a seleccionar menos del 1% de las cosas que te han pasado para ser aprendidas y para ser recordadas, ¿no? Por lo tanto, se genera una multiplicidad de emociones respecto a todo lo que vivimos en el día a día, ¿no? Y dentro de estas emociones están la ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, ¿no? Resentimiento ahí, ¿no? Cuánta gente mata por resentimiento, la conmiseración, o sea, todas las emociones que están relacionadas con los centros de recompensa y castigo, con todas esas sensaciones que nosotros recibimos en el día a día, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, un amor grande hacia nuestros padres, agradecimiento, ¿no? Todo eso que en función de lo que nos ha dado, pero si por ejemplo un papá que se olvidó de uno y todo ese tipo de cosas, entonces qué tipo de emociones te va a generar. Entonces en todo eso tiene que ver el sistema límbico, ¿no? Y esta función de recompensa y castigo. Tenemos tiempo un poquito, veremos esto del hipocampo, ¿no? Esta es otra estructura. Hemos terminado ya nuestro hipotálamo y entramos al hipocampo como otra estructura del sistema límbico. El hipocampo y otras formaciones de los lóbulos parietal y temporal, siempre relacionados con la corteza cerebral, con todas las estructuras del sistema límbico, va a ser un receptor de señales sensitivas que va a poner en marcha las reacciones conductuales específicas, ¿no? Entonces tenemos un hipocampo en conexión, ¿no? Siempre en asociación, siempre trabajando. En ninguna de las estructuras que hemos visto hasta ahora trabaja solita, ¿no? Siempre tiene que recibir información por las vías aferentes y va a emitir información por las vías eferentes. Entonces va a ser, en este caso el hipocampo, un receptor de señales sensitivas que va a generar respuestas conductuales específicas, ¿no? Por lo tanto, va a dar lugar a patrones de comportamiento como el placer, la ira, la pasividad o el impulso sexual excesivo también, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando quieres agradar a otra persona, digamos, es una chica, entonces le lleves una rosa, ¿no? No le vas a llevar un cajón con materiales llenos de fierritos, digamos, ¿verdad? Que sería chistoso, ¿verdad? No es una conducta apropiada. Entonces, el hipocampo tiene un rol fundamental en poner en marcha reacciones conductuales específicas y apropiadas a la situación y a esa sensación de placer, que sería, ¿no? Esa sensación de agrado que tienes cuando ves a esa persona que te agrada y a la cual tienes que demostrarle ese tu sentimiento de placer, de recompensa, con una conducta adecuada, ¿no? Ahora, esta zona puede hiperexcitarse también
porque tiene 3 capas de neuronas, solo 3 capas de neuronas, en vez de las 6 capas neuronales. ¿Se acuerdan de las columnas de la corteza cerebral, del área motora, que teníamos 6 capas, ¿verdad? En cambio aquí en el hipocampo solo hay 3 capas, por lo tanto puede darse una sobreexcitación por precisamente esa menor cantidad de capas. Ahora, el hipocampo es sumamente importante para el aprendizaje. Aquí hay un mecanismo crítico para la toma de decisiones, ¿no? Y si una información neuronal tiene importancia, es muy probable que resulte memorizado, ¿no? Entonces el hipocampo podemos llamarles como el centro del aprendizaje. Algo que te ha marcado, algo que te importa, algo que te ha generado recompensa, entonces va a ser memorizado. Algo que te ha generado castigo, qué horror, entonces eso también va a ser aprendido. Y va a aportar el impulso para la traducción de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a transmitir una o varias señales que repiten una y otra vez, con esa acción repetitiva que mencionábamos antes, esa respuesta reforzada, para que se almacene de manera permanente. Cuando yo en las clases les digo, a ver, ya dejen de escribir y ahora esto para sus neuronas, ¿no? Estoy queriendo estimular el hipocampo, ¿no? Para que esa memoria a corto plazo, que es de hoy día, mañana, esta semana, pues tengan una memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que están aprendiendo sobre el hipocampo, eso cuando ustedes ya sean mis colegas, en 10, 20 años, ya estamos exagerando, pero no porque ustedes se van a quedar en la facultad tanto tiempo, sino para que ustedes se acuerden del hipocampo, pues estamos estimulando este centro, y es el centro de aprendizaje, para que lo que están aprendiendo el día de hoy sobre los sentimientos, sobre las respuestas, los centros de recompensa y castigo, ustedes en 10 y 20 años se acuerden y eso vamos a considerarlo como la memoria a largo plazo, ¿no? Y es bien interesante porque primero se producen engrames de las conexiones nerviosas, las que se ven en los dibujitos, en los programas que hablan sobre la funcionalidad ahora con la neurociencia, ¿no? Que se están sacando hartísimo de esas cosas. Y después estos engrames eléctricos o sinápticos se van a depositar en gotitas, ¿no? O sea, en bioquímica, lo que ustedes van a ver ahí, y ahí vamos a tener la memoria a largo plazo. Una vez que dentro de 20 años se acuerden de los centros de recompensa y castigo y eso ha quedado memorizado en sus cerebros, entonces se va a liberar una gotita del receptor y ese receptor, de una gotita del neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a volver a generar ese engrame eléctrico para recordar los centros de recompensa y castigo, ¿no? Entonces en todo eso tiene una función bien importante el hipocampo, ¿no? A ver, vamos a pasar ahora al siguiente. ¿Cuáles son las funciones de la amígdala? Otra de las estructuras. La amígdala, entonces, como todas las otras estructuras del sistema límbico, están conectados con todas las otras estructuras, ¿no? En este caso, la amígdala recibe conexiones con la corteza límbica, los lóbulos temporal, parietal y occipital, sobre todo de las áreas auditivas y visuales. Y por su parte va a transmitir hacia las mismas áreas corticales anteriores, pero también al hipocampo, a la región septal, al tálamo, en el hipocampo sobre todo de vuelta hacia las mismas áreas corticales anteriores. Entonces, la amígdala recibe múltiples conexiones aferentes de la corteza límbica y de los lóbulos temporal, parietal y occipital, y va a devolver igual señales eferentes hacia las mismas estructuras. Entonces, todas las estructuras del sistema límbico
tienen una múltiple conexión de ida y vuelta, ¿no? Aferente y eferente. ¿Y cuáles son las funciones de la amígdala? Va a recibir señales neuronales de todas las áreas que hemos visto, ¿no? Principalmente auditivas y visuales, ¿no? Por lo tanto, va a... creo que les he puesto a poner la misma, no, está muy bien. Entonces, si nosotros estimulamos la amígdala, va a tener casi los mismos efectos que la estimulación directa en el hipotálamo, ¿no? Aumenta la presión, disminuye o aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca, va a participar también en la secreción de las hormonas hipoficiarias, sobre todo la gonadotropina, la corticotropina, todo lo que vamos a ver en endocrino, ¿no? Van a generarse, igual que en las otras áreas del hipotálamo, patrones de cólera, huida, castigo, dolor intenso y miedo semejante al patrón provocado desde el hipotálamo, ¿no? Y igual, es como si fuera un pequeño hipotálamo, ¿verdad? La amígdala, obviamente no con tantas funciones como tiene el hipotálamo, pero también aquí se producen las reacciones de recompensa y castigo. Pero la función global, primordial de la amígdala, es que va a preparar la respuesta comportamental adecuada de la persona para cada ocasión, ¿no? Entonces, si vamos a ir a una boda, no vamos a ir con nuestras actividades o con nuestra ropa de ir a la montaña, por ejemplo, ¿no? O si tenemos que ir a nuestra graduación de médicos, no vamos a ir con una ropa con nuestro uso deportivo. Entonces, la amígdala va a ser aquella que nos permita tener una respuesta, un comportamiento adecuado de la persona para cada ocasión. Listo, no sé si tendrían alguna pregunta, alguna cosa, porque ya hemos terminado la clase de hoy. ¿Están ahí? O ya se fueron. Ok, listo. Entonces, espero que esta clase haya sido de recompensa y no de castigo, ¿no? Y mañana y pasado vamos a ver todo lo que... Vamos a volver a ver lo que es el sistema reticular activador, ¿no? Para ver lo que es sueño y vigilia, ¿no? Bueno, un abrazo a todos, un saludo a sus papás, y si ustedes ya son papás, espero que no, pero de repente, entonces que pasen un lindo día. Hasta mañana, chicos y chicas. Sorpresa, porque son papás, hay algunos que sí. Hasta mañana, queridos. Hasta mañana. Hasta mañana.